buenas de nuevo con todos ustedes en tiempo de debate para abordar los temas de actualidad de Benidorm y la Marina Baixa. Ya saben, se acercan las elecciones generales y apenas un mes después tenemos las municipales, así que los partidos políticos están afinando sus estrategias y configurando sus listas y propuestas de cara a estas fechas. De momento podemos hablar de candidatos y candidaturas porque hasta ahora propuestas pocas, aunque eso sí confiamos en que van a llegar a medida que avance el tiempo. De todo eso hablaremos hoy con nuestros invitados, pero también de una noticia que ha sacudido el ámbito político local estos días, el abandono de la vida pública activa por parte de Gemma Moore, que ahora lo abordaremos y va a dejar huérfano un proyecto que fue ella misma la que lo inició. Con nosotros están, y damos paso ya a los invitados, Carlos Mora, compañero de Radio Sirena COPE. Está también con nosotros Silvia Yus, compañera en Onda Cero, también en Europa Press y en El Mundo. Y Sergi Castillo, periodista y escritor. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Bueno, yo creo que lo primero, y un poco porque manda la actualidad para hablar, es de la noticia, como decíamos, que pues ha sacudido un poco lo que es la política local, que es el abandono de Gemma Moore de la política activa. ¿Qué os ha parecido cuando os enterasteis? Y bueno, no sé, el primero de vosotros que quiera hablar, porque además todos conocemos a Gemma Moore y la larga trayectoria que tiene detrás en diferentes ámbitos, en la vida política, pero en diferentes cargos. Pues yo creo que nos ha sorprendido y lo digo porque a lo mejor podría parecer desde fuera tener cierta lógica para alguien que ve sus intervenciones o sus debates plenarios o los problemas que tiene con las cuerdas vocales, pero los que tratamos con ella y los que la conocemos sí que nos ha sorprendido porque no pensábamos que al final no fuera un rival político o un resultado electoral el que le fuera a vencer, sino que ha sido su propia salud y sus propias cuerdas vocales. Vamos, yo me he quedado sorprendida, aunque luego pensándolo, pues la verdad es que lo que ha dicho en la rueda de prensa tiene cierta lógica. Si no puede... además, escucharla a veces es un poco... es difícil, la ves cómo sufre, cómo se le calienta la voz, si no puede participar en un mitin o dar la réplica en debates plenarios o como solía hacer ella, recorrerse calle por calle, comercio por comercio, en el tú a tú en una campaña electoral. Si no puede hacer eso, le queda Twitter. Y Twitter a un partido local como es Liberales de Benidorm, pues no creo que le dé el mismo resultado que le está dando a partidos a nivel nacional, por ejemplo. Carlos. De cualquier manera, yo creo que además de los problemas de salud, también siendo realistas, a Liberales de Benidorm no se le auguraba un panorama muy halagüeño. Realmente ella en la legislatura anterior tuvo esa base de ese pacto de gobierno con el Partido Socialista. En aquel momento, en aquellas elecciones, tuvo una coyuntura que le perjudicó y que al final no pudo materializar, no pudo realmente capitalizar lo que hizo durante esa legislatura como parte de ese gobierno, que fue la del surgimiento de dos partidos a nivel nacional, que era Ciudadanos y Podemos. Podemos a nivel local no materializó, pero a nivel autonómico estaba Compromís, que vimos que sí que consiguió materializar, en este caso, una coalición en Benidorm, Compromís Los Verdes, que sí consiguió materializar. Todo eso al final fue en detrimento para Gemma Moore, y desde luego, como te digo, no pudo capitalizar lo que hizo a lo largo de esa legislatura. A lo largo de esta, obviamente, entre los problemas de salud que bien apunta Silvia y que la política todavía se está fragmentando más, la política local, vemos lo que se está fragmentando, pues yo creo que el panorama para Liberales Benidorm no era nada positivo, nada favorable, y creo que Gemma Moore opta tanto por los problemas de salud, su reciente maternidad y obviamente pues la posibilidad de integrarse a la Cámara, que recientemente se integró en la parte de turismo de la Cámara de Comercio de Alicante, pues al fin y al cabo yo creo que Gemma Moore optó por dar un paso atrás y por lo menos apartarse durante un tiempo de la vida pública. Sergi, ¿tú crees que sí, que puede ser una decisión más o menos acertada y en qué situación deja al partido? No sé, como decía Silvia, no sé si muchos pensábamos que a lo mejor era un revés electoral el que la dejara fuera de la vida política y al final ha sido un problema de salud. Yo creo que ha sido inteligente, no dudo del tema de la salud, que haya podido influir,
pero desde mi punto de vista el partido que ella lideraba estaba en una situación, como decía Carlos, de decadencia absoluta, iba cada vez empeorando los resultados y no se auguraba, no tenía muy buenas perspectivas, y eso yo entiendo que también lo habrá tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión. Quiero recordar cómo nació su partido. En primer momento el CDL, creo que era el nombre que tenía, y aspiraba a ser una especie de el histórico PDP de Vicente Pérez de Besa, ¿no? Ella aspiraba a liderar el centro-derecha por encima incluso del Partido Popular del cual había salido, y lejos, se quedó muy lejos ya en su primera convocatoria, pero ha ido todavía empeorando, y con el arco político más fragmentado el resultado era muy difícil de mejorar. Además, esta legislatura ha sido muy mala para ella a nivel político. El cambio dentro de su grupo de 2 personas, ¿no? de una de las concejales. Además, hay que tener en cuenta también un factor, lo que ha ocurrido en el entorno de Eduardo Zaplana, las personas que también estaban apoyando el proyecto de Gemma Amor, porque no hay que desligar la figura de Gemma Amor de lo que ha sido Eduardo Zaplana, que ha sido su mentor político. Y lo que ha ocurrido, pues entiendo que también ha afectado la moral de ese partido. Y luego sí que quiero, dicho esto, decir que Gemma Amor, desde mi punto de vista, ha sido un animal político, ha sido una figura de primer nivel. Es que no solo en eso coinciden los propios y los extraños, tanto sus afines como los rivales políticos que puede tener. Es decir, esta mañana yo he pulsado opinión estos días y efectivamente todos coinciden que era como un cañón político, me decían. Pero porque su vida era la política, no hacía otra cosa. Ella respiraba política pero por la mañana y pero por la tarde. El rol que quiso adoptar, quiero recordar el momento aquel en el que el comité local, en las elecciones vísperas de 2011, el comité local que ella presidía del Partido Popular la nombra candidata, el regional donde estaba el senador Barceló decide que no, que el candidato es Manuel Pérez Fenoy, monta el partido y se enfrenta directamente con Francisco Camps en los momentos de total control del Partido Popular por parte de Francisco Camps, acusándole de prácticas mafiosas. Eso, nadie se atrevía a alzarle la voz en ese momento a Francisco Camps, todos le daban la palmadita en la espalda. Quiero recordar que, aunque era el momento donde Gürtel ya empezaba a hacer mella en la figura de Camps, muy pocos se atrevían a decirle algo, y ella sí que tuvo esa valentía, entre muchos otros gestos, enfrentarse a la familia Barceló, en fin. Bueno, casi le cuelga el teléfono a Ana Matos. Ana Matos, a últimas horas antes de presentar ella su propio partido, todavía estaba hablando por teléfono con Madrid. Pero lo que quería decir con la cuestión de la garganta es que si ella no hubiera tenido ese problema, ella, yo creo que hubiera tenido la capacidad de reinventarse de otra manera y subirse a otro tren, o no estaríamos hablando de una retirada. Yo creo que no estaríamos hablando, independientemente de que los resultados de Liberales de Benidorm se auguren más, menos, en cualquier caso ahora el partido está descabezado. O sea, no sé si hay tiempo material para presentar otro proyecto político, se va a ir a la disolución o se va a salvar los muebles como se pueda. Si no hubiera tenido ese problema de salud, yo creo que no estaríamos hablando de eso. A lo mejor de posible batacazo electoral, o no te digo que no, pero no en los mismos términos en los que estamos hablando ahora de una retirada de la vida política activa. Sobre eso quería preguntaros, quería que hablarais, el futuro de Liberales de Benidorm. En teoría debe decidir una asamblea si siguen, no siguen y de qué forma seguirían. Pero bueno, es cierto que el partido ahora, sin Gemma Amor, aunque siga perteneciendo, queda huérfano, queda descabezado, era el líder absoluto de ese proyecto. ¿Lo veis? ¿Creéis que va a seguir adelante, que va a haber alguien que quiera coger las riendas de ese proyecto político, tirar adelante con una candidatura, o que van a decidir que la vida de este partido político, Liberales de Benidorm, se ha acabado aquí con la retirada de Gemma Amor? Y si pensáis que va a seguir, ¿con qué expectativas? Quiero decir, porque ahí el tirón, como todos sabemos, era Gemma Amor, y lógicamente el hecho de que ella desaparezca, pues esos votos muchos votos se van a desperdigar. Yo personalmente no creo que continúe, además de que realmente el partido estaba construido en torno a la figura de Gemma Amor. Realmente los apoyos que tenía eran más apoyos no de cara al público en mítings políticos o demás, sino era más bien de cara a la sociedad, en ese contacto directo con la gente. Realmente los apoyos que tenía Gemma Amor, el resto de personas que conformaban ese equipo, era para eso, más que para poder en un momento dado encabezar
un proyecto cuando Gema en un momento dado, por ir a una esfera mayor o una instancia superior o lo que fuera, tuviese que dejar la política. Yo creo que este proyecto aquí termina y porque además es que no veo quién pudiera seguir. Si es que si deciden seguir realmente con las personas que ahora mismo lo conforman, como no hagan un fichaje estrella de último momento, la verdad es que de cualquier manera el partido no conseguiría nada en estas próximas municipales, creo yo. Pero es que además queda poco tiempo. Sí, no, a ver, yo creo que es un partido personalista donde ella ha sido la líder absoluta, lo ha controlado prácticamente todo y sin ella la verdad es que no tiene sentido. Otra cosa diferente puede ser que sí que como partido decidan apoyar alguna de las listas que se presente. Esa opción yo sí que la contemplo y luego, por encima del tema de la decisión de Gema Amor, me parece que hay algo todavía más relevante, que es lo que va a ocurrir en el centro derecha, en la ciudad de Benidorm, donde ese polo, digamos, esa diferencia que hay entre dos partidos de derechas irreconciliables, como era el de Partido Popular y los liberales de Gema Amor, de alguna forma van a volver a todos al mismo lugar, van a apoyar, porque está claro que en las elecciones nacionales, autonómicas, la gente que votaba liberales votaba al Partido Popular, ahí están los resultados. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Van a apoyar a Vox, a Ciudadanos? Ese es creo que es el terreno donde sí que podemos especular por la afinidad, porque sí que algunos de los dirigentes los conocemos, algunos de los que han estado con ella, y sí que podemos encajarles, ¿no?, en su perfil en Ciudadanos o en Vox incluso, y algunos, ¿por qué no también volver al Partido Popular, donde nacieron políticamente? Esta era la siguiente cuestión. ¿Quién pensáis que puede ser el principal beneficiado de esta marcha de Gema Amor? Porque hay que puede pensar que, paradójicamente, el Partido Popular, con Toni Pérez a la cabeza, su archirrival político e incluso personal, pueda ser la parte más beneficiada de esa marcha de Gema Amor, porque esos votantes puedan ir al Partido Popular. También hay parte de votos que, lógicamente, puedan ir a Ciudadanos o incluso a Vox, como comentaba, debido a la fragmentación también de la derecha en Benidorm. No sé, ¿qué os parece? Pues depende mucho de las intenciones reales de Gema Amor. Si es verdad que tampoco lo dudo, que se vaya y se va y deja el partido y se va, de verdad, no para volver, pues eso sí que deja... Recordemos que el partido se crea a base de descontentos del Partido Popular y un poco para fastidiar al Partido Popular y mermarle votos. Si ella es verdad que se va, deja libres a los militantes de ese partido, o bien para volver al Partido Popular, o para apoyar otras opciones en contra del Partido Popular. Y si no se termina de ir, como los que conocemos a Gema, parece que, o por lo menos se nos antoja un poco difícil de que se termine de ir así, sin más ni más, que pueda seguir con esa bolsa de votos que le quede, utilizándolos en contra del Partido Popular. No sé si me he explicado. Si se va porque se va, dejamos libre a la militancia para volver al redil, o la retenemos para apoyar otro proyecto en contra del Partido Popular. Esa es ahí la duda que se me plantea. Lo que pasa es que uno entiende que uno siempre controla cierto número de votos, los que tiene más cerca, pero los votos que te dan un concejal, 2 concejales, es decir, esos cientos de votos, ya no los controlas, te votan a ti y... Ese es el voto al que me refiero, que pueda desperdigarse. Entiendo yo que los más fieles, los más allegados, los amigos, los conocidos, los que han integrado su candidatura, seguramente no van a lo mejor, no votan al Partido Popular solamente a lo mejor por no votar a Toni Pérez, en este caso, por el enconamiento, ¿no? Pero claro, el resto que no controlas, ¿dónde va ese voto? Es muy difícil que en esta situación y sin estar ella liderando ese partido y por lo tanto sin opciones de que pueda gobernar, pueda tomar decisiones desde el ayuntamiento, aglutinar a ese colectivo que en un momento decidió votarla, es muy difícil. Yo lo veo prácticamente imposible. Por lo tanto, yo creo que sí que esta jugada, esta decisión, el principal beneficiado es Toni Pérez, sin ninguna duda. El momento en el que Gema anunció su decisión, puedo imaginar que estarían brindando con champán, porque en realidad prácticamente le ha puesto la alcaldía en bandeja. Solo hay que ver los datos, ¿no?, de las elecciones. En las elecciones nacionales, las elecciones autonómicas, el Partido Popular ha estado prácticamente en el 50% de los votos.
en los últimos años, en las últimas elecciones. En el 50%, incluso superando en alguna ocasión el 50% de los votos. En estos momentos, sin el partido de Gemma Moore, muchos votantes de derechas terminarán depositando la papeleta del Partido Popular y, aunque no saque mayoría absoluta, siempre tendrá mucho más fácil Toni Pérez pactar con Ciudadanos, con Vox, ofreciéndoles, porque Toni sí que tiene esa capacidad de convencer a mucha gente para darles lo que pidan, los cargos o las áreas que soliciten, y será mucho más fácil. Yo creo que se avecina un panorama con una gran hegemonía del centro derecha, liderado en este caso por Toni Pérez, gracias a la retirada de Gemma Moore. Porque hay que ver y tomar en cuenta lo que está haciendo Ciudadanos a nivel local, que en general, incluso de cara a las generales, Ciudadanos está un poco desangelado y obviamente pues a nivel local tampoco tenemos claro cuál será el candidato. Vox a nivel local tampoco se presenta como una opción muy potente, que de momento esté haciendo grandes cosas. Entonces coincido con Sergi, yo creo que al final el mayor beneficiado será el Partido Popular y efectivamente yo creo que sobre todo para la izquierda esto es un duro golpe, porque al final todo ese voto de centro derecha se concentrará en el Partido Popular y posiblemente, dependiendo de lo que haga, Ciudadanos. Bueno, yo creo que todavía no está el pescado vendido. Ahora mismo tenemos unas sensaciones con la reciente noticia, pero yo siempre creo que a última hora pueden cambiarla. Que faltan 2 meses. 2 meses es muchísimo tiempo en política, y todavía no sabemos qué va a pasar con el partido de Gemma Moore o con la propia Gemma Moore. Sí que se va, pero no sabemos si va a decidir hacer una campaña de apoyo clarísimo por una de las opciones que no sea el Partido Popular. Está claro, como dicen mis compañeros, que si no lo hace y se va a su casa, mucha de su apoyo volverá al redil de donde vino, que es el Partido Popular, pero si deciden emprender una campaña de apoyo con la agresividad o la insistencia que Gemma Moore sabe poner en sus campañas, pues no te digo sumar para conseguir concejales, pero sí restarle concejales al Partido Popular, sí que es algo que deberíamos o que sería para tener en cuenta. Yo quiero añadir a esto, como decía Carlos, la situación de Ciudadanos no está destacando especialmente por la línea que está siguiendo Benidorm. De hecho, me consta, tengo información, que a nivel autonómico saben que hay un problema, ¿no?, en Ciudadanos, en la ciudad de Benidorm, donde podrían hacer muchísimas cosas. Por cierto, no sé si se habrá arrepentido Gemma Moore, cuántas veces se habrá arrepentido de en su día no haber elegido el camino de Ciudadanos. El día antes. Como eligieron, el día antes. Como eligieron otros compañeros que estaban en el CDL. Cuando ¿no? el CDL se integra en Ciudadanos, era todo el CDL se iba a integrar en Ciudadanos. Por una marca que, bueno, estaba pujante, estaba en boga, y la decisión era integrar el CDL en Ciudadanos. Así ocurrió, allá donde había CDL, menos en Benidorm. Y una decisión que se tomó, los motivos yo creo que no se saben, el día antes de la asamblea, que creo recordar se celebró precisamente en Benidorm. Por eso falta ver cómo cómo finaliza, ¿no? Qué candidatura presenta Ciudadanos, qué proyecto, qué opción, qué alternativa ofrece Ciudadanos, si es potente, si es más descafeinada, tirando mano de la gente que ya tienen en el partido, si hay algún fichaje estrella, y luego qué pasa con Vox, porque no tenemos información, ha salido muy poca información respecto a Vox Benidorm, lo que ha sucedido, que han quitado a la gente que estaba en el partido, en la crisis provincial, en fin, y eso puede ahí también desencadenar qué líder, qué persona van a presentar. Ahí creo que hay un panorama todavía por... Sinceramente, yo creo que en el caso de Vox y en el caso del votante tipo de Vox, importa más la marca que al que presentes. Yo creo que aquí presentes a quien presentes puede variar un poco, puede haber una horquilla de votos, pero yo creo que al que va a votar a Vox, tiene claro que va a votar a Vox, le pongan a quien le pongan. Entonces, si ponen a alguien potente, harán más daño o menos daño, pero no sé si eso hasta cierto punto es absolutamente imprescindible, como por ejemplo para encabezar una candidatura de otros partidos. En el caso de Vox, el votante va a las urnas como el hincha del partido de fútbol va a ver un Madrid-Barça. Pero sí que es importante si esa persona que lidere Vox en Benidorm está dispuesta a llegar fácilmente a acuerdos y a entregar la alcaldía al Partido Popular, o si le sale un Gemma Moore dentro de Vox, una persona, digamos, que choca
con el Partido Popular y le hace imposible esa alcaldía. En fin, eso es lo que creo yo, igual como Ciudadanos, ¿no? Ahí es donde... Pues ya será una vez hayan votado y conseguido representación Es que creo que, o no. Una creo cosa que es de Vox... el panorama ahora preelectoral y otra cosa es con lo que tengamos cuando la gente haya votado, ¿qué hacemos? Que eso, De todas formas, que eso será otra cosa. yo creo, perdóname, que de Vox vamos a tener pocas noticias, entre otras cosas porque sabéis que Vox no tiene programa, solo tiene un programa estatal, tiene un programa, no hay programa autonómico, no hay, mucho menos ahora un programa local, con lo cual, un poco abundando en lo que decíais, ¿no? El votante de Vox le va a dar casi igual si ponen al candidato que estaba previsto antes o a uno nuevo que pongan o al palo una fregona, que es decir, ellos votan, votan el programa, o votan las siglas, el programa a nivel general, que es decir, no hay un programa, no creo que haya un programa local, por tanto, poca variación puede haber efectivamente si hay un candidato u otro, y yo creo que pocas noticias al respecto a tener. Nos notificarán o nos enteraremos de quién ha designado el partido para encabezar en Benidorm, pero poco más, y tampoco sé. No sé si Benidorm es una ciudad, no sé qué pensaréis vosotros, en la que este tipo de partidos con esa ideología tenga cierta pujanza, no lo sé. Yo ahí creo que Vox sí que tiene un espacio importante en Benidorm. Creo que hay un voto de antisistema, un voto de persona cabreada, un voto de rebelde que en las últimas elecciones municipales, para sorpresa de muchos, incluso los que estamos presentes, se lo llevó un partido de reciente creación que nadie conocía, pero que tenía un altavoz muy importante y se convirtió en el tercer partido de la ciudad de Benidorm. Ese, desde mi punto de vista, era el voto rebelde del cabreado con el sistema que fue a votar con rabia, y ahora entiendo que ese votante, que en su día también pudo votar a Podemos y ahora está dispuesto, porque es una persona cabreada, visceral, que vota más por sentimiento que por programa o por nada, simplemente quiere mostrar su rechazo a la clase política, y ese es el voto de Vox. Y yo creo que en Benidorm sí que hay espacio. Bueno, además por desgracia, también hay que decir que hay otros partidos que no han obtenido nunca representación, pero también de corte ultraderechista, que han obtenido votos en las municipales, no para obtener representación, pero sí como para tenerlo en cuenta y no pensar que era una cosa anecdótica o residual. No, o sea, que ese voto lo puede aglutinar Vox. Yo creo que sí. Además, yo te digo, el votante de Vox va como el hincha del Barça Madrid al campo, y además luego también hay que tener en cuenta, porque el votante de Vox, que es votante de Vox, ese ya lo tiene claro. El descontento, por ejemplo, de liberales que sigue resistiéndose a votar al Partido Popular, ¿a quién va a votar? Entonces, dependiendo, y ahí sí, del candidato que ponga Vox, se irá Vox o se irá Ciutadans o a ver qué es lo que va a pasar ahí. Yo creo que el votante de Vox sí que el fiel no le hace falta que el candidato que le pongan, pero el indeciso de centro-derecha, que todavía no tenga clara la opción, y el resabiado, que Benidorm también eso mueve montañas, el voto resabiado de centro-derecha, ahí depende del candidato si se va a ir a Vox o a Ciudadanos. Carlos, querías tú apuntar algo. Nada, simplemente eso, que efectivamente en las locales siempre pues influye mucho la persona de cualquier manera. Entonces, llegar a ese primer concejal va a ser muy complicado, le va a ser muy complicado a Vox de cualquier manera, dependiendo de esa persona que encabece esa lista. Yo creo que sí, y además tomando en cuenta la fragmentación que va a tener en estas elecciones a nivel local la política, porque es que van a surgir partidos. Va a aparecer nuevamente la figura de Leopoldo Bernabéu, que de momento no ha tenido la fuerza que tuvo en las elecciones anteriores, precisamente. Yo creo que porque se le ha pasado el tren de Vox al por cabreado. delante. Puede ser, es muy probable. Y ha perdido un altavoz. Así es, efectivamente. Entonces, pero bueno, de todos modos, las elecciones, las elecciones anteriores, las municipales anteriores, lo descartamos completamente. Y fue una sorpresa, precisamente yo creo, por ese votante cabreado. Pero también habíamos descartado en su día que Gemma Amor fuera capaz de romper el bipartidismo. Y es que, por eso digo que faltan 2 meses y lo que nunca había pasado, aquí siempre acaba pasando. Entonces, Gemma Amor, nadie pensaba que se fuera a romper el bipartidismo y lo fulminó. Nadie pensaba que Leopoldo Bernabéu fuera a obtener representación cuando llegaba la campaña, bueno, igual uno, tal, y fue la tercera fuerza más votada. Entonces, perdonad mi escepticismo, es que aquí lo hemos visto todo ya. Sí, no, la verdad es que, y que pueden pasar muchas cosas. Por eso, hasta que no tengamos tampoco las listas, no sabemos la cantidad de partidos que van a presentarse, de centro-derecha, de ultraderecha, de izquierda. Por ejemplo, yo estaba repasando los datos cuando Compromís
La coalición que se presentó para las elecciones nacionales, con Unidos Podemos a la valenciana, que iba a Compromís, sacaron en Benidorm el 20% de los votos. Eso a nivel de elecciones municipal serían 7 u 8 concejales. El 20% de los votos, que es casi lo que sacó el PSOE de Agustín Navarro. En cambio ahora, en las municipales, ¿cuántos partidos se presentan? Compromís por un lado, Podemos por otro, Esquerra Unida por otro. Prácticamente los dos de capa caída, Esquerra Unida y Podemos, porque están de capa caída a nivel nacional y van por separado. Ese voto muy probablemente sí que va a quedar en nada. Por lo tanto, ahí sí que juega con muchísima ventaja la derecha, porque aparte de tener al Partido Popular y no tener a Gemma Mor, tiene a Vox y a Ciudadanos, que tienen, desde mi punto de vista, tienen bastante garantizados los concejales. En cambio, sí que es cierto que tiene otros pequeños partidos de los herederos de Ciudadanos de Leopoldo, del partido. Bueno, los concejales que Exacto. tienen cada uno su propio partido. Esos votos yo creo que aunque hayan tocado gobierno, se van a perder. A diluir, sí. Una cuestión muy rápida antes de hacer una pequeña pausa para publicidad. Esto es un poco de vuestra opinión. ¿Qué os parece, hablando de esa fragmentación, que a partir del día 26, cómo va a estar el ayuntamiento? ¿Igual de fragmentado, menos fragmentado o más fragmentado? Lo digo porque la aparición, como comentáis, de muchos partidos pequeños, por ejemplo, el partido de Leopoldo Bernabéu, Ciudadanos por Benidorm, con 3 concejales, ahora cada uno está en una fuerza distinta, cada uno son de un partido diferente, más los que no tienen representación, como es Vox, como es Podemos, como es Esquerra Unida, etcétera. Lo digo, viene esta colación porque conseguir un concejal es caro, es el 5%, puede estar en torno, no sé, 1.100, 1.200, 1.300 votos. Llegar a eso es complicado y a lo mejor esa fragmentación hace que muchos de esos partidos no alcancen ese 5% mínimo y al final los beneficiados sean los que sí que tienen garantizado concejal. A mí la lógica me dice que podría beneficiar el bipartidismo por esa dilución del voto, pero volviendo a lo de aquello de Benidorm is different, yo al final tengo el pálpito de que esto va a estar todavía más fragmentado, que van a... O igual o más fragmentado, aunque la cabeza me diga que ese voto diluido vaya a acabar beneficiando a los dos grandes partidos. Pues que Dios nos coja confesados a los que acudimos a la vida municipal diaria. No, yo creo que no tenemos la bola de cristal, pero depende también de esas candidaturas, ¿no? Todavía no tenemos el listado de candidaturas. Yo no descarto que haya acuerdos más de última hora, ¿no? De también ver qué pasa con el partido de Gemma Mor, si apoyan alguna candidatura que pueda coger aire, ¿no? Si salen más candidaturas, no descarto una nueva izquierda, una izquierda social, en fin, estos partidos nuevos que salen de repente, y también puede ser en la derecha. Por lo tanto, yo creo que sí, que todo apunta a que más fragmentación, pero vamos a ser cautelosos. Carlos. Ciudadanos también habrá que esperar a ver qué hace Ciudadanos y desde luego también esperar a ese termómetro y también desde luego lo que arrojen las autonómicas, porque es que vamos a tener un desgaste político electoral tremendo, generales autonómicas, aquí en el caso de la Comunidad Valenciana, y luego las municipales. Entonces, dependiendo de lo que ocurra también en generales y en autonómicas, eso también va a afectar mucho los resultados locales. Si Ximo Puig sale fortalecido a nivel autonómico, si Compromís vuelve a formar parte de ese gobierno, y a nivel nacional también, dependiendo de lo que ocurra, si al final se concreta y la derecha consigue desbancar al Partido Socialista, o por el contrario el Partido Socialista consigue mantenerse en el gobierno, en fin, son un montón de panoramas que sí que van a afectar en las municipales. Entonces, yo a priori, con lo que veo ahora y con lo que hay ahora, considero que se va a mantener esa fragmentación, pero hay que esperar porque son muchísimos los factores que influyen, las listas, etcétera, etcétera. Pues lo dejamos aquí. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad. Hemos estado hablando de la marcha de Gemma Mor, hemos estado hablando de Vox, hemos estado hablando de la fragmentación. Hacemos una pausa mínima de publicidad y seguimos hablando de más política local.
Mercat Gastronòmic i Tradicional en Finestrat. Los días 13 y 14 de abril en Finestrat tienes una cita con nuestras tradiciones. Más de 50 puestos de artesanía y productos de la tierra, antiguos oficios, nuestras recetas, Muixeranga d'Alacant, vuelo en globo aerostático. Y para los más pequeños, feria infantil de madera, neumáticos de choque y les cançons de Dani Miquel. Los días 13 y 14 de abril ya tienes plan. Ven al Mercat Gastronòmic i Tradicional. Ven a Finestrat. Pues estamos ya de vuelta después de esta parada publicitaria. Seguimos aquí con nuestros invitados para, bueno, pues para hablar de política, lo que es la actualidad, actualidad política, pues ante estas inminentes fechas de las elecciones. Hemos estado hablando, como decíamos antes, de la bomba política que ha supuesto la retirada de Gemma Amor, y me gustaría hablar un poco ahora de candidatos, porque candidaturas tampoco tenemos muchas. Los principales partidos, hablo con los que tienen representación en este caso en el ayuntamiento, ya tienen definidos quiénes van a ser sus candidatos en buena parte. Es decir, tenemos en el PSOE a Rubén Martínez, en el Partido Popular al alcalde Toni Pérez, Gemma Amor ya no lo es en Liberales, que ya veremos qué pasa. Ciudadanos, Juan Balastegui, todo hace indicar que a falta de que sea oficial, si no lo es ya, va a ser el candidato. En Compromís también Josep Vigorra. La apreciación es que no parece que haya mucha renovación en los candidatos, ¿no? Alguno me dirá que, bueno, si Rubén Martínez, el caso del PSOE, es la primera vez que se presenta como candidato, aunque lleva ya 8 años de concejal, o que Balastegui pues también es renovación porque es la primera vez que concurre como candidato, aunque también es una cara conocida, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Esperabais que hubiera más renovación o no? No. Yo creo que no. Yo creo que esperaba que los candidatos que hay, los que han estado en la oposición, todos quieren, vamos, que además me parece legítimo, gobernar, con lo cual, si no lo han hecho excesivamente mal, se les ha renovado. Y Toni Pérez es que lleva poco tiempo de alcalde y también se le hace corto. Entonces, ahora que ha conseguido unificar el partido, ya no hay más disputas internas, ya no hay esas guerras con la parte de los Barceló, y está todo unido pues, y hegemónico. Entiendo que sea normal que quiera repetir, ver si sube el resultado y gobierna con un poco más de tranquilidad y sin sobresaltos. Entonces, realmente no esperaba tampoco grandes fichajes en lo que es el número uno. Sí esperaba a lo mejor alguna cara nueva más o algún gran fichaje estrella, también por lo que nos tenían acostumbrados en legislaturas anteriores, en los otros puestos de la lista. Ahí sí que ha habido una renovación, pero bueno, tampoco... creo que no va a ser la legislatura de los fichajes estrella. No va a haber mirlos blancos, me parece a mí. Yo creo que sí que es una novedad, entiendo que relevante, que el Partido Socialista no presente a Agustín Navarro de candidato, porque han sido 4, si no recuerdo mal, desde el año 2003, 4 legislaturas en las que ha sido el candidato a la alcaldía. Por lo tanto, este cambio, la verdad es que desde mi punto de vista, es muy relevante. Rubén Martínez es una persona que, aunque ha estado de concejal, la verdad es que lo tiene todo el camino por escribir. Yo, la verdad es que tengo ganas también de empezar a ver propuestas y ver su carácter, ¿no? Y cómo imprime ese carácter, porque es verdad que Rubén Martínez, aunque ha sido concejal, ha estado muy centrado en su actividad en la universidad. Es un perfil atípico dentro del mundo de la política, porque estando en política parece que su cabeza está en la universidad, está en sus libros. Es una persona con un prestigio increíble dentro del mundo académico y la verdad es que tiene muchísimos títulos y doctorados, etcétera, pero lo tiene todo por demostrar dentro del mundo de la política. Normalmente pues es extraño, ¿no?, que este tipo de perfiles vengan a la política. Él en su día llegó de la mano de Leire, pero ahora parece que tiene perfil propio ya. Es una persona que incluso pues no se identifica ni con ninguna parte del partido, ni con, ¿no? Hemos leído noticias ni con los de Agustín, ni con los parece que es Rubén Martínez, ya tiene perfil propio, pero lo tiene todo por demostrar, y ahí vamos a ver qué es lo que pasa, porque también el tiempo ya está ahí, ¿no? Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y luego discrepo con lo que decía Silvia respecto al Partido Popular, ¿no? Es verdad que Toni Pérez es el líder, ¿no?, es el alcalde, pero tenemos una figura emergente que alguien hace poco lo hubiéramos dicho, que Agustín Almodóvar en estos momentos sea el número 3 al Congreso de los Diputados, además con una proyección enorme
porque hay que recordar que Agustín Almodóvar ha apoyado a Pablo Casado, al actual líder, mientras que Toni Pérez, igual como Isabel Bonich, apoyaron a Soraya Sáez de Santamaría o su gente, ¿no? De alguna forma apoyaron en esa competición que tuvieron y aquí hay una batalla interna. Todos conocemos la ambición histórica de Agustín Almodóvar pues de optar a la alcaldía dentro del Partido Popular, pero por distintos avatares no ha podido optar a la alcaldía, pero sabemos que es su ilusión, ¿no? Legítima. Porque bueno, ha perdido no ha llegado a poder presentarse. Bueno, primarias no, ¿cómo se llaman? El Partido Popular. A la presidencia. La presidencia, sí, cuando ha habido que hacer votación. Pero hay que tener en cuenta que ahora es el elegido por Pablo Casado como número 3 al Congreso, mientras que Toni Pérez, como digo, pues han estado apoyando otra candidatura y Pablo Casado en esto está siendo bastante estricto, se está cargando prácticamente a todos los que no son de su cuerda. Hay un enfrentamiento dentro del PP valenciano entre Isabel Bonich y Eva Ortiz, la número 2 de Isabel Bonich, contra César Sánchez, que es el presidente de la Diputación, y el elegido por Pablo Casado en caso de que Isabel Bonich no pueda ser la presidenta de la Generalitat. Todo apunta, y así pues, se comenta, ¿no?, en todos los mentideros, que César Sánchez será la persona que lidere el Partido Popular o que van a apoyar en esta nueva etapa de Casado. Claro, el tener a Agustín Almodóvar en ese foro que es el Congreso, ya no es el Senado, que es más, tiene un simbolismo, en fin, pero es que en el Congreso depende también de la proyección que le den, el protagonismo, pero puede realmente convertirse en el referente de los populares de Benidorm ahora sí. Y ahí, otro dato, perdona que me alargue, pero me parece también relevante. ¿Qué pasa en las Cortes Valencianas? Me parece que estaba incluso ya en la lista la concejala de deportes del Ayuntamiento de Benidorm, Ana Pellicer, era la persona que iba a representar a Benidorm, pero de repente, además una persona joven, con proyección, pero de repente Manuel Pérez Fenoy ha vuelto a ser el elegido como diputado, como representante de esta comarca, cosa que también extraña un poco, porque Manuel Pérez Fenoy es una persona que ya tiene toda la trayectoria política hecha, no tiene tampoco más ambición, porque lo ha sido todo lo que quería ser, pero continuará en las Cortes en lugar probablemente de pensar en una persona o de apoyar a una persona nueva, una cara nueva que podía ser perfectamente la concejala Pellicer. Por eso digo que dentro del Partido Popular, pues probablemente, aunque ahora parezcan las cosas calmadas, pues después de elecciones puede haber muchos movimientos. Sí, yo ahí sí quería, perdona, dos apuntes por un lado. Uno, hablando de esas posibles fricciones internas que siempre ha tenido el Partido Popular, bueno, cuando tú tienes un alcalde que está gobernando, ese candidato no se cambia, salvo que seas otro partido y estés en Villajoyosa y lo intentes, que luego no se consiga, bromas aparte. Y luego, por otra parte, sí que es cierto que cuando la figura de Agustín Almodóvar aparece como número 3 en el Congreso, al Congreso, es cierto que en la lista, a la hora de formar la lista local en Benidorm, de la candidatura local del Partido Popular en Benidorm, quien tiene que hacerla ha respirado, porque sabe que es claro, si no fuera a ir al Senado y no apareciera en el Congreso, lo voy a tener seguramente en la lista local. Por lo tanto, alguien ha respirado. A eso me refería. Yo quería puntualizar que cuando yo decía que, bueno, las aguas siempre, una cosa es la calma que podamos ver por encima y las turbulencias que pueda haber por debajo, pero que Agustín Almodóvar vaya en la candidatura al Congreso, y hablamos de las elecciones en lo que respecta a nivel local, que es de lo que estamos hablando, significa que Agustín Almodóvar estará en el Congreso y Toni Pérez en la alcaldía. ¿Y eso qué significa? Pues que mientras Agustín Almodóvar esté en el Congreso, no va a estar pensando en ser alcalde de su pueblo. Y eso es lo que creo que ha pensado Toni Pérez. Ha pasado mucho tiempo en el Senado y nunca se ha quitado de la cabeza el ser Pero yo alcalde creo de su pueblo. que no se lo ha quitado de la cabeza cuando había posibilidad de que eso peligrara. Si me apuras, tal vez, déjalo como consejo para Toni Pérez, que tenga mucho cuidado con esa situación precisamente, porque para estas elecciones lo veo poco probable, pero más adelante, si Almodóvar sigue manteniéndose pues en esa línea y, como dice Sergi, cerca de César Sánchez, cerca de Pablo Casado, entonces Toni Pérez puede tener... Mientras tenga como en Madrid, no creo que vaya a suponer
un problema que reviente la agrupación. Pero a lo mejor una piedra de toque podrá ser cuando en el Partido Popular vuelva a tocar elegir presidente. Exactamente. Elegir ejecutiva. Entonces veremos si vuelve a intentarlo o si no vuelve a intentarlo. Sí. No lo sé. En cualquier caso, para hacer la lista no lo creo. No, yo creo que para nosotros que seguimos la actualidad día a día, sí que efectivamente hay ciertas cosas que no nos parecían sorpresivas, ¿no? Realmente no nos parecieron sorpresa. No fue una sorpresa, pero el caso de Ciudadanos creo que también, a lo largo de la legislatura, realmente la oposición que estaba haciendo Rafa Gasén, bueno, era la voz cantante dentro de Ciudadanos, constantemente daba cierto protagonismo tanto a Juan Balastegui como a Eugenio García, pero sobre todo yo creo que el punto clave fue ese Too Fast, Too Furious Mercadillo Challenge, el que hace que Rafa Gasén aparezca a nivel nacional, en Twitter, como pues precisamente, como dijimos en una emisión anterior, ese manejo de imagen, cometió varios errores en ese manejo de imagen y al final pues deriva en que a priori, todo parece indicar, sea Juan Balastegui quien encabece la candidatura y yo creo que hasta hace algunos meses era Rafa Gasén, seguía siendo Rafa Gasén quien encabezara esa candidatura, por lo menos eso parecía, sobre todo porque había conseguido un buen resultado en las elecciones anteriores. Pero yo me consta, Carlos, que Ciudadanos no está satisfecho con el rumbo que ha llevado Ciudadanos de Benidorm y estaba buscando un revulsivo, igual como lo ha encontrado. Las listas de Ciudadanos van a cambiar radicalmente, las de 2015 a nivel autonómico y local. En la provincia de Alicante hay muchísimos cambios, empezando por la capital, y Benidorm era uno de esos sitios donde se quería actuar porque son conscientes de que hay mucho votante, hay un perfil donde Benidorm pues, podían obtener un buen rendimiento y finalmente, si se confirma la opción de Balastegui, pues han optado por un perfil bajo o porque no han encontrado otra opción. Bueno, me consta que sí, en un momento dado se puso un nombre sobre la mesa, que no era ni Juan Balastegui ni Rafael Gasén, se puso un nombre sobre la mesa, además de la vida empresarial de la ciudad, muy conocido, que pues finalmente no fructificó. Pero no solo un hombre y una mujer. A mí me constan por lo menos dos personas, le consta también a Ciudadanos, de que se le ha ofrecido el cargo, lo han pensado, el puesto lo han pensado y han dicho que no. Que de Ciudadanos, que era el siguiente tema que quería tocar, ¿qué os parece? ¿Qué opinión os merece el hecho de que Ciudadanos haya tardado tanto en nombrar su candidato, que bueno, como decimos a estas horas, parece que es evidente que va a ser Juan Balastegui, pero también, como comentamos, se ha ofrecido a otras personas, con lo cual parece como que no había demasiada confianza en lo que tenían en Benidorm, ¿no? En lo que tenían en el ayuntamiento, que han ido buscando fuera. Pero creo que también es un reflejo de lo que está ocurriendo con Ciudadanos a nivel nacional, al fin y al cabo. Creo que no está en general haciendo una campaña, salvo por ese movimiento que hicieron de Arrimadas, presentarla para el Congreso, creo que no está haciendo una campaña especialmente acertada ni potente en las generales, y creo que al final pues eso se refleja en unas municipales tan cercanas, sobre todo porque estás más centrado precisamente en esas generales y bueno, en principio, sobre todo por un partido como Ciudadanos, supongo que sería así, y por lo mismo pues tampoco pueden poner la mira ni pueden estar, y encima se les juntó también la convocatoria autonómica, entonces yo creo que Ciudadanos por eso mismo está desatendiendo mucho ciertos frentes, como por ejemplo ciertos frentes locales como Benidorm. Yo creo que tiene que solucionar, o ha tenido que solucionar crisis en otras localidades también. En el caso de Benidorm yo creo que no se sabe el candidato hasta ahora, simple y llanamente porque había divergencias internas fuertes, no por... independientemente de lo que pase en la campaña nacional. Pero yo creo que las divergencias en el seno de la agrupación han impedido que eso fuera tan fácil y tan rápido como a lo mejor ha podido ser en otros lugares. En el caso de Ciudadanos creo que también va a ser muy importante el resultado en esta primera vuelta, que será el 28 de abril, cómo quede a nivel nacional y autonómico. ¿Qué va a pasar en las Cortes Valencianas con Toni Cantó? Es un candidato que no conoce para nada la Comunidad Valenciana porque ha estado fuera y además una persona que pues en su día se benefició también de los contratos de Camps y con mucha afinidad con el Partido Popular. En fin, vamos a ver qué pasa en la Comunidad Valenciana y ver cómo queda Ciudadanos. Si gobierna, probablemente tendrá mucha fuerza. No solo a Ciudadanos, yo creo que esta primera vuelta va a afectar a todos los partidos, porque el que pierda
definitiva, pues a nivel moral, yo creo que va a afrontar la campaña municipal con mucha menos energía y eso va a afectar en el resultado después. Yo creo que también a nivel del votante el resultado de estas primeras de las elecciones nacionales puede hacer que desmovilizar por un lado y venirse arriba a otros por otro lado. Entonces sí que creo que vaya a afectar el resultado después de las locales. Sí que creo que ¿Cómo creéis que puede afectar, por ejemplo, a marcas que puedan estar consolidadas? Por ejemplo, en Benidorm, el Partido Popular incluso está gobernando, pero parece que su marca a nivel global está cayendo. El caso contrario es el del Partido Socialista. Con Pedro Sánchez en España está creciendo, lo dicen las encuestas, sin embargo en Benidorm está en la oposición y no sé realmente las expectativas que pueda haber de mejora o no. Ese hecho de que se vote las generales en un mes antes que las municipales, ¿puede influir, puede tener cierto tirón o no? Es que para mí va a ser decisivo. Un partido socialista liderado por Rubén Martínez con su candidatura, teniendo a Pedro Sánchez gobernando en Madrid con un resultado muy bueno y a Ximo Puig en la Generalitat Valenciana, en fin, me imagino pues que la situación con la que afrontan las municipales no tendría nada que ver con un PP crecido que está gobernando en Madrid con Ciudadanos y apoyado por Vox y con Isabel Bonich y Toni Cantó en Valencia. Es que claro, el panorama puede cambiar radicalmente y será en cuestión de semanas. Es que eso que la gente se desencante o se movilice, que se vaya a la playa o que diga otra situación que puede darse, que lleguemos a las elecciones municipales y no haya gobierno. Efectivamente, y no haya gobierno. Dices, ¿aquí ahora qué? ¿Cuál es la opción buena? ¿A dónde voy? Aunque hay que tener en cuenta, y no sé si lo he comentado antes, pero Benidorm es una ciudad mayoritariamente de derechas. Todas las elecciones ha ganado por amplia distancia la derecha. Alrededor de unos 15.000 votantes son los que tienen los partidos de derechas y unos 10 o 12.000 la izquierda, sumando, ¿no? Me refiero a las últimas elecciones, incluso las municipales, si sumamos todas las candidaturas, hay una diferencia bastante amplia. Por mucha movilización que haya, es muy difícil que a nivel local pueda gobernar la izquierda y se tienen que dar muchas circunstancias como la presencia de un partido de Gemma Amor que nunca pactaría con el PP, que ahora no se va a dar, con lo cual ahí lo va a tener muy difícil. Otra cosa es que cuadren todos los astros, como decíamos, con Pedro Sánchez, Ximo Puig, que aquí sacarán muy buen resultado, Compromís y Esquerra Unida Podemos, y en fin, que eso hiciera que pudieran, pero es muy complicado porque Benidorm, en contra de lo que podríamos pensar, porque aquí hay muchos más camareros de bar y muchas más trabajadoras de hotel que empresarios, pero los votantes mayoritarios son de derechas. Esa es la por lo menos, a ver, yo no sé si esto es así como tal, pero por lo menos los que van, me refiero, los de derechas van todos. Igual puede que potencialmente haya muchos más votantes de izquierdas, pero no van. Entonces, eso sí que, y lo ha tenido históricamente la derecha en esta ciudad y a nivel general toda la vida, que es la capacidad de movilización y de fidelización de su votante. Al de la izquierda lo tienes que convencer y que no se te enfade, y luego que vaya a votar. Entonces, yo creo que los resultados, analizando desde esta coyuntura, tienen su explicación ahí, en la capacidad de movilización de la derecha. Luego, cuando ha perdido es cuando ha estado más fragmentada. Fíjate que perdona Carlos, sí. El PSOE gobernó con Agustín Navarro después de la moción, gracias al voto de Bañuls, y gobernó la siguiente legislatura, la de 2011, donde empató concejales con el PP, pero gracias a que estaba Gemma Amor, que le había restado votos al Partido Popular. O sea, es muy difícil que gobierne la izquierda. No es imposible, por supuesto. Y el tema de la movilización es fundamental. Así es, y yo creo que efectivamente, precisamente por eso, será fundamental el ver qué ocurre en las generales y cómo, sobre todo, qué resultados obtiene la izquierda en las generales y en las autonómicas, precisamente para que el votante de izquierdas pueda a lo mejor motivarse un poco más o se pueda ilusionar un poco más. De otra forma, será todavía más difícil para la izquierda local. Claro, la gente va al partido de fútbol a ver a su equipo con más entusiasmo cuando sabe que va a ganar o lo tiene fácil. Si no, se queda en casa. Y luego, otra cosa que no hemos hablado nada y que es... y muy breve, que nos queda muy poco tiempo y quiero hacer una pregunta. Pero ¿qué ofrecen los partidos? Porque yo todavía no veo proyectos, no veo una idea de qué nos van a vender, ¿no? Cómo nos quieren convencer ningún partido, ¿no? Lo que hemos dicho en la introducción, creo que decíamos,
que hemos hablado de hay candidatos, de candidaturas, pero de propuestas todavía a estas alturas pocas o muy pocas. Que una última cuestión, volviendo a lo local, para los tres, para que me deis vuestra opinión rápida, de los partidos que no están ahora mismo representados en el ayuntamiento, tipo Podemos, tipo Vox, tipo los nuevos que han surgido, Contigo, Somos, etcétera, etcétera. ¿A cuáles veis con posibilidades de que sí que estén en el ayuntamiento a partir del día 26 de mayo? Yo particularmente solo a Vox y realmente por el tirón nacional, porque los otros partidos tampoco tienen una estrategia a priori tampoco se les ve una estrategia que les permita acceder a esa cantidad de votos que necesitan para obtener el primer concejal, que son muchos, o sea, realmente no es fácil obtener ese primer concejal. Entonces yo a ese resto de partidos no les veo mayores posibilidades, no veo que tengan una estrategia o una cabeza visible con la potencia, la fuerza, ni los apoyos adyacentes como para poder acceder a ese primer concejal, salvo a Vox. Y te digo, básicamente por el panorama nacional. Yo creo que si no estuviera Compromís te diría que Podemos, pero estando Compromís creo que no, que ese voto se va a perder. Y en el caso de Vox, fíjate que te diría que casi que tampoco, porque creo que Toni Pérez ya se las va a ingeniar para captar ese tipo de voto para él. También, y vuelvo al inicio de la tertulia, dependiendo de lo que vaya a hacer el entorno de Gemma Amor. Sí, coincido con lo que comentan Vox, y luego en la izquierda la verdad es que veo un panorama que dependerá mucho de lo que pase, como hemos dicho en la primera vuelta, pero lo veo muy complicado porque Izquierda Unida y Podemos van por separado, e incluso lo veo complicado si Compromís baja en las autonómicas y aquí no se mueven lo suficiente, porque Compromís ahora no tendrá el apoyo de los verdes, aunque pudiera ser muy minoritario, pero no es la marca Mónica Oltra, no era la misma en la oposición cargando contra Camps que ahora gobernando desde un punto diferente, ¿no? Yo no sé si van a poder mantener esa situación, habrá que verlo. Pues que nos hemos quedado sin tiempo, compañeros, que se nos ha pasado pues casi una hora volando, muy entretenido, por lo menos para mí, para el que está aquí. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí y les esperamos en el próximo tiempo de debate, el lunes que viene, después del informativo.